Un beso, Elio, un saludo Chao. para todos. Gracias, Chao. hasta luego. Bien, muy bien. La tenemos aquí a Laura Sommer, directora de Chequeado. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, hemos hablado muchísimo del tema de las excarcelaciones en Argentina y se han puesto muchos ejemplos de lo que sucedía en otros países del mundo. Por eso es muy interesante lo que nos trae Laura hoy. ¿Qué pasa en Argentina versus lo que pasa en el resto del mundo? A ver. Bueno, algunas precisiones porque como vos decís, este es el tema o uno de los temas en el medio de la pandemia. Sí. ¿Hubo liberación de presos en la Argentina? Sí, no hay duda, a esta altura hubo liberación de presos. ¿Cuántos presos salieron? ¿Y qué sabemos de cuántos presos salieron? Como saben, en la Argentina hay un sistema penitenciario federal. El dato que hay sobre ese son 320 los que la ministra informa que se liberaron. Sí. Y el sistema penitenciario provincial, como pasa en todos los números de la Argentina, más populoso, es el de la provincia de Buenos Aires, el más relevante. ¿Por Sí. qué el más relevante? Porque tiene más de la mitad de los precios de todo el país. Entonces, Más de la mitad de los presos de todo el país. entonces, Atención, sí. cualquier decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la de hoy fue una poniendo un parate, diciendo, esperen señores, vamos a ver esto con cuidado, paremos con las liberaciones, que no tenemos del todo claro de qué se trata, que mezclan peras con manzanas, que mezclan algunos detenidos que terminaron su condena o estaban ahí de terminar y se los liberó. Y esos nos puede gustar más o menos, pero no hay mucho que decir, no tiene que ver con el coronavirus. Exacto. Otro grupo que estaba mezclado también, que es personas que tenían enfermedades que podían hacer los grupos de riesgo y en prisiones hacinadas los convertían en una bomba de tiempo. O, claro, madres embarazadas, madres con hijos también. Exacto. Tercer grupo, que no está claro, algunos que podían haber cometido delitos leves y que con algunas medidas podían estar cumpliendo. No quiere decir que no iban a cumplir o que pasada la pandemia no volvieran a prisión, al menos eso es lo que decían los casos o los fallos, sino que salían transitoriamente. Pero aquí el gran problema se generó con los excarcelados con delitos graves, ¿no? Exacto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no está claro si esos excarcelados de delitos graves son personas que cumplieron su pena o son personas a los que jueces autorizaron a salir contradiciendo la recomendación de la Cámara de Casación. Claro. Bueno, algunos casos los hemos contado y los han liberado sin razón. Sobre esos casos no tenemos dimensión. Sabemos... Claro, no tenemos el número. No tenemos el número y esto es muy complejo. La Nación estuvo siguiendo esto minuto a minuto, Gabriel de Nicola y el equipo. El último informe del Servicio Penitenciario Bonaerense, que insisto, es el servicio penitenciario más relevante por la cantidad de detenidos que congrega, hizo un informe del 17 de marzo al 17 de abril. ¿Qué pasó del 17 de abril a hoy? No lo sabemos. Los datos que circulan no son datos oficiales. Claro. Hubo una jueza que nos asustó a todos hablando de... Nosotros hablamos con ella, la jueza Márquez. La jueza Márquez diciendo 126 condenados o procesados por delitos contra la integridad sexual, abusos o violaciones. Liberados. No está claro tampoco ahí. ¿Cuántos de esos tenían la condena o la pena cumplida o muy cerca de cumplir? Y ¿cuántos de esos no? Es cierto. Falta información para poder hacer comparaciones y datos. Esta es la información que tenemos de la provincia de Buenos Aires. Estos dos son los datos oficiales que las autoridades dieron, tanto de Nación como de provincia de Buenos Aires. Pero son datos hasta el 17 de abril, entonces. No, de la provincia de Buenos Aires son datos hasta el 17 de abril. Sí. El número que informaron el procurador Contegrán en la provincia de Buenos Aires y la ministra Lozardo a nivel federal son 320 y 800 sobre un total de 12.579, el último dato oficial disponible, y 44.271. Esos datos no son actuales al día, pueden estar modificados, pero nos dan dimensión. Bien. Porcentualmente, ¿cuánto es? Poco. ¿Qué quiere decir poco? Los liberados, muchos de ellos por haber cumplido su pena, otros por la pandemia, en la Argentina son, en el sistema federal, 2,5%, y en el sistema bonaerense, ¿cuánto? Menos del 2%. Menos del 2%. Claro, 800 de 44.000 o más de 44.000. ¿Qué pasa en otros países? A ver, ¿qué pasa en España, por ejemplo? Hubo mucha controversia, este es un invento argentino, otra vez los argentinos inventamos algo que después nos trae problemas. La respuesta es no.
no es un invento argentino. Hubo organismos internacionales, varios de ellos, Sí. que hicieron fuertes recomendaciones a todos los estados del mundo, diciéndoles, señores, no hay cura para la COVID-19 conocida hasta hoy. La medida que conocemos, además de la higiene de manos, es el distanciamiento social. Las cárceles están hacinadas. Este es un problema no solo de la Argentina, No sino solo en del mundo. Argentina, sino mundial. Préstenle atención. A ¿Qué ver. hizo España? Según los últimos datos disponibles oficiales, tiene 58.642. Acá hablamos ya de una población carcelaria total, ¿no? Sería la Exacto. suma de nuestro sistema federal y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. ¿Cuántos liberó? Casi su 10%. Un 10% en ¿Sí? España, casi, sí. Una aclaración importante, porque entiendo que es un tema muy sensible, porque cualquier familiar de una víctima, aunque sea una persona o menos del 1%, dice, a mí no me importa cuántos son, a mí me importa que quien violó a mi hija o quien asesinó... No, que quien haya cometido un delito Que grave no salga. Perfecto. No se conoce, y esto es importante señalar como diferencia, no se conocen los ejemplos que voy a mostrar del mundo que hubieran liberado a acusados de delitos graves. Estos ejemplos y estos porcentajes Sí. que estamos dando no tienen los casos como los que revelaron acá en el Como los que en la hemos Nación, tenido aquí en de homicidio en Argentina. o de violación. Ok. Bueno, es ¿sí? una aclaración importante. Atención, Muy- entonces los números que nos va a mostrar Laura de cada uno de los países, en el caso de las liberaciones, son liberaciones sin la controversia que hemos tenido aquí en Argentina. No quiere decir que no exista, es que al menos hasta el momento no trascendió un caso Bueno, está bien. grave. Ah, ¿sí? Pero los datos que estamos dando es que no ha trascendido entonces un caso grave. No ha trascendido y porcentualmente son mayores. ¿A Muy qué bien. apunta entonces? España, dijimos este número. A ver, Italia. Cercano también al 10% de población Sí. carcelaria de 61.230, hubo 6.000 liberados. Es cierto que España e Italia vieron sus sistemas sanitarios colapsados, cosa Absolutamente colapsados. cuestión que nosotros, quizá gracias a la cuarentena obligatoria temprana, por ahora tocamos madera. Tenemos más del 50% de las camas de terapia intensiva Exacto, con capacidad entonces ociosa, ¿no? puede ser también que las decisiones de políticas de llegar a una liberación de hasta el 10% de los presos tenga que ver con que ya su sistema está colapsado. Claro. Y recordemos que sobre la vida y la salud de los detenidos es responsable el Estado. Y si una vida en una cárcel se pierde, su familia puede demandar al Estado. ¿Sí? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Claro, está bien. Esa vale esa aclaración y también vale la aclaración de que si se libera a un delincuente que cometió exactamente. un delito grave, que no cumplió su pena y vuelve a cometer un delito, más allá de que no lo vuelva a cometer, también se No, puede y demandar al Estado. Digo. Se puede demandar al Estado y además no le quita a nadie, insisto, en Por supuesto. la absoluta legitimidad del reclamo de todos los familiares de víctimas a los que no hay explicación ni número que valga. Clarísimo. Para lo que vale esto, en todo caso, es para poner en contexto que el coronavirus puso en la evidencia en todo el mundo el problema de las cárceles Claro. sobrepobladas. Claro. Están hacinadas, sí, la mayoría de las prisiones. Lauri, nos quedan 2 minutos nada más. A ver, Francia, hagamos el repaso. Más incluso del 10%, de Sí. 72.000 liberó 10.000. ¿Sí? Y Turquía, De 286.000 claro, una liberó población carcelaria 90.000. enorme, ¿no? Enorme. 286.000 personas. En Argentina son menos de 100.000. Claro, Son, según los 44.000 en la últimos provincia de datos. Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y de ahí la liberación entonces es de 90.000. Bueno, pero es importante esta comparación que nos traes, porque la verdad que se ha hablado mucho de la situación en Argentina y también lo que sucedía en otras partes del mundo. Y trajimos algunos ejemplos, también liberó el Reino Unido, también algunos estados de los Estados Unidos, pero se le reclama a Trump que no lo hizo por el momento a nivel federal. Digo, hay muchísimo más de contexto para traer. Esto no tranquiliza a nadie, pero sí, por lo menos, pone luz sobre, nos faltan datos sobre el detalle de cuántos de los liberados cumplieron su condena y cuántos salieron porque alguien hizo más su trabajo. Claro, ¿no? y que ahí está puesta la La lupa, lupa. ¿no? Y el ojo, totalmente. Lauri, un placer tenerte Gracias. aquí, ¿eh? Gracias. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.